Muchas veces llegamos a pensar que pues es un momento, ay Señor, tu paz. Y debemos, claro, la paz del Señor la ministra en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de estar, hermano, esperando qué es lo que el Señor o quiere hablarnos, o quiere dirigirnos, o quiere ministrar. Quiero darte, mi hermano, antes de continuar, te decía hace un rato, ministrar sin ministrar, o tal vez si ministras en la iglesia, quiero decirte, hermano, que ministrar es más de lo que tú pensabas. Vamos a la definición de ministrar en la Biblia. Ministrar, hermano, y esto póngame por favor mucha atención porque esto lo hacemos todos. Ministrar es el acto por el cual una persona llamada, ha sido llamado por el Señor, claro, capacitada por Dios, te ha dado de su Espíritu. Servimos, hermano, como instrumento de su gracia para comunicar su voluntad, su verdad y su vida a otros en nuestra interacción, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Con el propósito de glorificar a Dios y de que todos seamos edificados como iglesia, unos a otros, comunión, fraternidad, amor, oración unos por otros. Entonces, hermano, la administración, según en esta definición que acabamos de ver, hermano, es una persona que ha sido llamada por Dios ¿a qué? A formar parte de su pueblo, que está capacitada por Dios porque le ha dado de su Espíritu y que servimos como un instrumento para comunicar su voluntad, su verdad y su vida a otros mediante el poder del Espíritu Santo para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea edificada. Esto lo tenemos que tener, hermano, como la base sustentadora y fundamental de lo que es ministrar. Aquí, hermano, el hombre solamente es un instrumento, pero la acción la hace Dios. La gloria se la lleva Dios. Y no solamente, hermano, cuando es ministrada alguna persona de parte de Dios, sino también, mi hermano, cuando nosotros empezamos a considerar que Dios nos ha llamado con un propósito específico. En otros términos, hermano, ministrar implica participar en la obra de Dios actuando como mediador o servidor, más bien esta palabra, a través de la cual Dios revela, restaura, guía y transforma a las personas. Y esto lo haces tú, no solamente lo hace el pastor ni el líder, lo haces tú. Y es posible que tú lo apliques en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu hermano, con tu familiar. Es posible que tú lo estés aplicando con tus vecinos, porque a fin de cuentas estás ministrando la palabra de salvación y la palabra en la cual el Señor está ordenando vidas a través de la predicación de la palabra que se ministra a través de tu vida. Así que, hermano, ministrar es algo que nosotros hacemos continuamente, pero pensamos, de compartir la palabra del Señor. Sí, lo ministraste. ¿Por qué? Porque entonces tú explicaste a esa persona, a tus hijos y a tu esposo, cuál es la voluntad de Dios para tu hogar, cuál es la verdad de Dios y cómo la estás ministrando a la vida de todos ellos. El término ministrar, hermano, significa servir. El ministerio es un servicio. Los ministros son servidores. Y los que están ministrando están sirviendo de alguna manera a Dios. Probablemente, mi hermano, esto ya lo sabías. Pero surge una pregunta. ¿Y si esto abarca más que el ministerio de la predicación y del liderazgo? Aunque dos de las palabras más comunes en el Nuevo Testamento para expresar la idea de servir y ministrar, una es diaconeo y otra es doulos. Es importante, mi hermano, que nosotros notemos que hay instancias en que los
conceptos servir y ministrar se asumen, aunque no siempre se usen estas dos palabras. Te quiero dar unos ejemplos. Mira, vamos a ver ejemplos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Pablo dice: hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. O sea, hay una oportunidad de bendecir a nuestra hermana, no la dejes pasar. Hagamos bien a alguien según tengamos oportunidad. Gálatas 6:10 nos dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que nuestro corazón, hermano, debe de estar dispuesto para ministrar y hacer bien a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sin embargo, la artimaña del enemigo, que la usó desde que estaba, antes de que se creara el ser humano y todo lo creado en este mundo, la sigue utilizando muchas veces en la iglesia. Envidia, disensión, pleitos, mentiras. Esto, hermano, por más que tú quieras defender tu postura, esto no va a provenir jamás de Dios. Dios siempre va a estar hablando acerca de la unidad, del amor, del buen concepto que nosotros debemos de tener unos a otros al ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. No, pero es que ya le traigo ganas al hipo. No, eso no proviene de Dios. De una vez deséchalo de tu mente y de tu corazón, porque eso no proviene de Dios. Porque Dios lo que dice es: mejor reconcíliate, ámalo, sean restaurados los dos y vivan la vida que yo he planificado para ustedes. Por más que nosotros tratemos de defender nuestra postura, hermano, jamás provendrá de Dios esa postura hacia cualquier persona. El apóstol Pablo hace otra mención en Hebreos 13:16 y dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de estos sacrificios, ¿qué crees, hermano? Se agrada a Dios. Ay, Señor, es que yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, entonces lo que debes de hacer es hacer el bien, ayudar a los demás, porque estos sacrificios, ¿y por qué lo menciona como sacrificio, hermano? Porque sabe que para nuestra humanidad a veces es difícil disponernos ante las personas. Es más fuerte siempre nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra manera de ser. Y es que el apóstol Pablo, hermano, diciendo en estos dos textos, no usa ninguna de las dos palabras que vimos hace un momento. Pero la idea de servir presupone hacer bien a todos, entonces es un servicio. Y yo te invito, hermano, a que juntos empecemos a reflexionar en lo que realmente es ministrar a la iglesia. ¿A qué se refiere la Escritura para que tengamos un verdadero y claro concepto de lo que es ministrar a la iglesia? Bueno, hermano, ministrar a la iglesia es suplir necesidades y ayudarnos mutuamente. ¿Cómo? Ministrándonos. Hay un sentido principal, hermano, que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro le dan al término de ministrar, y es el dar ayuda a los necesitados o a las necesidades de los hermanos en la fe. Los dos, hermanos, Pedro y Pablo, lo utilizan usando el verbo griego diaconeo, que se refiere a servir. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice lo siguiente: en cuanto a la ministración, diaconías, para los santos, es por demás que yo te escriba. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo presupone que todos nosotros tenemos un concepto en el cual nosotros nos vamos a estar edificando y ministrando unos a otros todo lo que la palabra de Dios nos va aconsejando. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto a retomar las donaciones que enviarían a los creyentes en los que se encontraban en cierta necesidad. ¿Te acuerdas qué decía el libro de los Hechos?
y nadie decía ser suyo nada propio, sino que vendían sus pertenencias, sus posesiones, y las traían a los pies de los apóstoles, pero no para enriquecer a los apóstoles, hermanos, sino para ayudar a las viudas y para que tuvieran cubiertas sus necesidades los huérfanos. Así que, hermano, nosotros debemos de tener bien claro que cuando nosotros vemos necesidad en medio del pueblo del Señor y estamos en posibilidad, ayudémosle, hermano, sin pensar quién es o quién no es. El apóstol Pablo, hermano, lo expresa hablando como ministración o como un servicio para todos los demás. Esto quiere decir, mi hermano, que una manera de servir a los hermanos es colaborando para sus necesidades físicas. ¿Sabes qué está derribando aquí el Señor? El yo. En donde muchas veces el cristiano considera que es importante lo que le pasa a él y los beneficios que adquirirá él para que a él le vaya bien en esta vida. Dios entonces, cuando habla de ministrar, hermano, derriba todo argumento que el ser humano pueda tener en su corazón acerca de su propia persona. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, fíjate, aquí dice el apóstol Pablo así: Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don? Nuestra mente puede volar a Primera de Corintios 12. Pues el de profecía, don de diversos géneros de lenguas. Nos vamos a esos, hermano, porque son lo que anhelamos cuando venimos a la presencia del Señor, es servirle de alguna manera y que Dios nos use con un don espiritual. Pero no está hablando de ello, hermano. El apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Aquí está el griego diakoneutontes, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por otra parte, hermano, el apóstol Pedro también nos dice algo importante. Dice: todos los creyentes hemos recibido una habilidad. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Ser empático con todos? ¿Ser servicial con todos? ¿Tener un corazón para recibir a un hermano con todo tu amor? Tal vez para otros es la capacidad, perdóname, hermano, yo sé que lo tengo que comentar, ¿no? Tal vez para otros sea la capacidad que tú tengas hasta de cocinar, porque es algo en lo que Dios nos utiliza de alguna manera y en alguna forma, porque son cosas, tú te das cuenta porque te dicen: ay, qué rico cocinas, Marta Laura, y no nosotros. Tal vez tu familia, tal vez las personas que te conocen. Entonces, es buena para eso. Es un don, una habilidad que Dios le ha dado. O tal vez puedan decir: no, es que Zulema siempre tiene el mismo carácter para con todos. Esa es la habilidad que Dios le ha dado, que tiene un amor dispuesto, un carácter dispuesto para expresarlo a todos. La administración, hermano. Entonces el apóstol Pedro viene a hablarnos de puntos específicos, hermano, en donde nosotros tenemos que empezar a considerar que ministración no es que alguien venga y ponga la mano en nosotros. Es que hay habilidades que nosotros tenemos, hermano, y que son de mucha ayuda para los demás. Tal vez hasta sea tu puntualidad, tal vez sea tu energía. Todas las áreas en las que tú te das cuenta que eres hábil en ello,
El apóstol Pedro viene y toca en esto, dice: todos los creyentes hemos recibido una habilidad, hemos recibido una destreza, o por llamarlo así, un don, y se nos pide ser buenos mayordomos de esos recursos, administrar los bienes o los dones que Dios nos da. Administrarlos correctamente implica, mi hermano, que nosotros los ocupemos de la manera correcta y adecuada para edificar a otros creyentes. Pero dice el apóstol Pedro: los tienes esas habilidades, ministralos, compártelos, que los demás lo vean y se agraden de la habilidad que Dios te ha dado. Es decir, que el apóstol Pedro, cuando dice ministrelo, es que los pongas al servicio y al beneficio de todos tus hermanos. Y es que mira, hermano, los dones que Dios ha dado a los creyentes también deben de ser siempre de gran bendición y edificación para la iglesia. Cuando nos ponemos nosotros al lado de otros creyentes para caminar con ellos y ayudarlos según sus necesidades, sea espiritual, sea emocional, sea física o sea material, hermano, estamos sirviendo a la iglesia y estamos obedeciendo a nuestro Dios. No solamente son dones espirituales, no solamente los líderes ni los pastores ministran dentro de la iglesia. Todos ministramos y debemos de ministrar según la gracia y la habilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En las palabras de Pablo y en las palabras de Pedro, se confirma, hermano, que esto que ellos están mencionando acerca de servir es deber de todos los cristianos. No es una responsabilidad reservada ni para pastores, ni para profetas, ni para diáconos, ni para líderes, para todo el pueblo de Dios. Entonces, hermano, se empieza a acortar, se empieza a hacer chiquita nuestra concepción de lo que es ministrar. Porque tal vez, hermano, yo hubiera dicho: me toca ministrar en la iglesia porque voy a predicar. Vine 2 horas y prediqué, pero estuvo ausente mi atención, mi disposición, estuvo ausente mi consejo, estuvo ausente todas esas áreas que implican, hermano, que es lo que es ministrar según la gracia que Dios nos ha dado. ¿Qué sucede, hermano? Entonces estamos ministrando sin ministrar. Así te lo mencioné desde un principio. A veces ministramos sin ministrar. ¿Y sabes por qué? Porque pensamos que ministrar son actividades que tengamos dentro de la iglesia y retenemos todas las habilidades, la gracia que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ves a qué me refiero? Hoy queda corta y sería ministrar sin ministrar, hermano, mi actividad de hoy. Si yo ahorita acaba el culto, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Y tú qué dices? No, pues sí predicó el pastor, pero no te dio ni un consejo, no oró por ti, no platicó contigo, no atendió tu necesidad, no estuvo preguntándote qué has estado pasando durante la semana. Y si ya se lo comentaste, hacer un resumen de lo que ha estado sucediendo contigo. Entonces estaría ministrando sin ministrar. Por eso te decía desde un principio, hermano, y si ministrar en la iglesia resultara ser algo más de lo que nosotros concebimos hasta este momento, a lo mejor tú no predicaste, pero le diste un gran abrazo a alguien que lo necesitaba y le diste las palabras de aliento suficientes a su vida.
¿O acabaste de tener tu participación y tuviste una gran sonrisa y atención hacia las demás personas que estuviste viendo al recorrido de todo este día que le dedicaste al Señor? Como en la última reunión que tuvimos con los jóvenes, se los mencioné. Ya no tenemos que estar, los jóvenes en esta burbuja, aquí las damas, aquí los hermanos adultos. Tenemos que interactuar todos unos con otros, hermano. Tenemos que interactuar todos unos con otros, el anciano con el niño. Los de mediana edad tienen que estar conviviendo y aconsejando a las demás personas. Los casados tienen que darle consejos a los hermanos que están en edad de casarse. Tenemos que interactuar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dice el apóstol Pedro: pero cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, hermano, el apóstol Pedro nos está diciendo que haya una repartición de unos para con otros en toda esa gracia que hemos recibido, hermano. No te lo estoy diciendo yo, solamente te estoy mandando el mensaje de lo que dice la Biblia. Vamos a ver algunos puntos. La predicación, hermano, y esto no solamente lo vamos a enfocar a nuestra predicación aquí detrás del atril, hermano, sino a la predicación que se aplica con tu vida, en tu casa, con los tuyos, con tus amigos, con tus vecinos, tu predicación en general. Hay un sentido en el que la Biblia se usa la idea de ministrar para ampliar nuestra comprensión del tema, hermano. Según Lucas, el médico, cuando los apóstoles escogieron 7 hombres para dedicarse a servir en la alimentación de las viudas, ellos dijeron, fíjate, ahí te va tu servicio. Hechos capítulo 6 versículo 4 dice: y nosotros, o sea que entonces escogieron 7 hombres para dedicarse al diaconado, y dijo: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí está, hermano, uno de los puntos esenciales en cuanto a nuestra administración como iglesia: orar unos por otros. Orar, clamar y pedirle a Dios unos por otros. En la oración de la mañana, hermano, nos conectamos entre 10 y 12. No somos toda la iglesia, pero si oramos por tu necesidad, oramos por tu hijo, oramos por tu hermano, oramos por tu trabajo, oramos por tu escuela, oramos por tu necesidad, oramos por tu vida espiritual. Estamos orando continuamente por todas esas necesidades, aunque solamente nos reunimos 12. En las oraciones aquí arriba, hermano, que los martes llegamos a las 7 de la noche a la oración, estamos 3 o 5, a veces 7, y seguimos orando por tu necesidad, por tu hermano, por tu trabajo, por tus estudios, por tu vida espiritual, por tu caminar con el Señor. Por todo eso estamos orando. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha puesto en nosotros que debemos de ministrar como intercesores para las necesidades de todo el pueblo de Dios. Por eso dice Hechos 6:4, nosotros nos vamos a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, mi hermano, que la predicación de la palabra como ministración, es decir, la predicación de su palabra, cuando tú estás compartiéndole a alguien, es el servicio que se daba a los creyentes en Hechos, que es la vida de los apóstoles. Mientras ellos tenían una preparación, predicaban y enseñaban la escritura y estaban sirviendo a la iglesia. Ahora bien, ahora vámonos a los discipulados, porque los discipulados también, los hermanos, están teniendo preparación.
Tenemos un discipulado el martes a las 8 de la noche, en el cual ya nos estamos conectando no solamente 12 personas, sino 12 familias. Aquí ya cambia la cosa, hermano, porque ya somos familias completas que nos estamos reuniendo para recibir la enseñanza de lo que Dios quiere hablarnos. Pero llega el día miércoles, hermano, y en el estudio de las 7 de la noche a las 8 de la noche se están reuniendo entre 5 y 7. Esos están haciendo lo que dice aquí Hechos 6. Ellos se estaban preparando al ministerio de la palabra, se están preparando. El jueves, hermano, bueno, es que acabando de nuestra clase los miércoles, nos subimos también a orar. El miércoles, hermano, el jueves, empezamos nuestro discipulado de 7 de la noche a 8 de la noche, hermano. Y ahí hay entre 5 y 7 preparándose, y a las 8 de la noche se vuelven a conectar las 12 familias para estar aprendiendo. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto, hermano? Mientras el maestro también tiene un discipulado los lunes. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto, hermano? Que bien, mi hermano, que nosotros entonces, para que prediquemos la palabra, pues necesitamos aprender la palabra de Dios. Y tenemos que prepararnos para ello. Entonces, hermano, cuando nosotros nos predicamos a través, nos preparamos a través de la enseñanza de la palabra, es un servicio que también estamos dando, porque nos estamos preparando, hermano, y nos estamos adiestrando en las enseñanzas de la Escritura, y entonces así empezamos a servir en la iglesia. Hay un proyecto grandísimo con los jóvenes, hermano. Espero que todos sean partícipe, pero lo vamos a empezar a ver, hermano, en el tiempo cómo va a ir sucediendo. Y es que lo que te estoy diciendo, hermano, es que esto confirma que los pastores y los predicadores están ministrando al pueblo del Señor, pero también están preparando a otros, y ellos entonces están teniendo un servicio al rebaño de Cristo, hermano, porque se están preparando duro durante toda la semana al estudiar cada una de las enseñanzas que nos está brindando el Señor, hermano, y estamos orando por cada una de las necesidades que hay en medio de la iglesia, por enfermedades, por necesidades económicas, por tu trabajo, hermano, y todos estamos siendo edificados. ¿Y sabes qué? A veces sin saberlo, alguien está orando por nosotros. Llegamos a un punto, hermano, en donde la exhortación y ánimo mutuo es ministrar también. En la Biblia, hermano, ministrar y servir o servir también tiene que ver con el ánimo que damos unos a otros. Porque de esta manera nosotros estamos trabajando para nuestra edificación, y eso constituye servicio. Servicio, hermano. El apóstol Pablo lo afirma así en 1 de Tesalonicenses 5:11. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. ¿Ves, hermano? ¿Verdad que se rompe el concepto de lo que es ministrar? Ay, que me ministren y estamos esperando que el pastor ponga nuestras manos. Bueno, no, es que hasta podemos ser ministrados por León, por Ian. Podemos estar siendo ministrados por cualquier persona cuando nos estamos reconfortando unos a otros, y además nos estamos edificando uno a otros, dice el apóstol Pablo, tal como lo están haciendo. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice: exhórtense los unos a los otros cada día. Y esta exhortación, hermano, es como el medio para evitar la incredulidad y para que permanezcamos firmes en la fe. ¿A qué se refiere?
Cuando la Biblia nos dice que nos exhortemos, a que nos estemos regañando todo el tiempo, hermano, no, hermano. A lo mejor ese es el concepto en casa. A lo mejor ese es el concepto en la escuela, a lo mejor ese es el concepto en el trabajo, pero dentro del pueblo de Dios el concepto cambia totalmente. Se refiere, hermano, al llamado constante que tenemos los creyentes de animarnos unos a otros todo el tiempo. Levántate, Dios está contigo. Esto que estás pasando no es lo último, es solamente una parte de tu vida y Dios seguirá haciendo grandes cosas en tu caminar delante de Él. Es que también, hermano, nosotros recibamos advertencia de otros creyentes y que nos fortalezcamos mutuamente en la fe. No te dejes de congregar, no dejes de buscar a Dios. Aprende junto con nosotros la palabra del Señor. Prepara tu vida y tu corazón. Conéctate, ven a los discipulados. Te esperamos en la oración. No faltes a los cultos. Ay, este ya. Pues yo ni quiero. Pues no, hermano, la verdad es que nadie queremos. Pero tiene que haber un agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. No ha sido cualquier cosa, hermano. No ha sido cualquier cosa. Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas en cada uno de nosotros, hermano. Yo no estoy a 3, 5 calles de aquí de la iglesia, hermano. Yo me tardo hasta 2 horas en llegar aquí a un discipulado o a una oración. Y me tardo 1 hora para regresar a mi casa porque ya pasó mi hijo por mí. O sea, yo pienso, ay, el metro, el calor, no, pues no me dan ganas, a mi humanidad no me dan ganas, hermano. Y ahí andamos, hermano, con la nieta en el metro. O cuando venimos de casa de mis suegros que tenemos a la nieta y llegamos el martes porque mi esposa se va los martes a ver a mi suegro. La tenemos allá arriba en la oración, hermano, mientras empieza la clase. O sea, nuestra carne no nos gusta eso, hermano. Ah, pues mira, acá me la paso viendo mejor mis programas de televisión, hermano. Y deja eso, solamente te estoy hablando del transporte. Porque diariamente, hermano, nos estamos pasando en estudios y en investigaciones entre 4 a 6 horas diarias para traer un alimento suficiente para la iglesia. Por eso, hermano, es que se refiere la exhortación al llamado constante que tienen los creyentes de animarse, de advertirse y de fortalecerse mutuamente en la fe para que no se aparten del camino, ni sus corazones sean endurecidos por causa del pecado. La palabra exhortar no solo significa reprender, ¿sabes qué incluye, hermano? Animar espiritualmente, aconsejar en la palabra de Dios, advertir del peligro del pecado, motivar a los demás a perseverar, a que recuerden siempre las promesas de su Cristo, a fortalecernos en la fe en momentos en los que estamos en debilidad, hermano. Eso nos pasa a todos. Es una acción, hermano, exhortar. Es una acción que combina amor con verdad. Es esta maravillosa combinación que nosotros debemos de presentar cuando estamos exhortando a alguien. Es una combinación de amor y verdad. Pablo enseña que la iglesia reunida, mientras canta, se exhorta mutuamente, fíjate.
Dice Colosenses capítulo 3 versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra del Señor, hermano, tiene tal llenura que nosotros entonces empezamos realmente a ver que cuando nosotros ministramos es más que aquello que nos hemos imaginado hasta ahora. Ahora, mi hermano, ¿te estoy diciendo algo que yo estoy pensando? No, por eso te he dado un texto bíblico para que tú confirmes que no te lo estoy diciendo yo, hermano, sino que Dios quiere que hoy lo escuches. Y vamos a empezar, hermano, en estos, déjame decirte, 5 puntos, hermano, interesantísimos, para que nosotros, hermano, vayamos viendo bien claro el concepto de lo que te estoy diciendo. Voy a, hermano, a hacer una pequeña pausa. Si Dios ha actuado en amor contigo, porque te ha rescatado, da amor. Si Dios te ha puesto atención, porque nosotros éramos de lo vil y lo menospreciado, brinda atención. Si Dios ha tenido misericordia sobre tu vida, da misericordia a los demás. Si Dios ha tenido compasión contigo, eso entrégale a tu hermano. ¿Por qué, hermano? Porque para que nosotros tengamos elementos verdaderos acerca de lo que es el concepto de ministrar, hermano, quiero decirte primero que Dios es el que ha diseñado todo esto para nosotros. El ministerio, hermano, o la administración, no nace de una iniciativa humana. Te di unos textos, ¿verdad? Y toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y después decía el apóstol Pedro, decía, porque la palabra inspirada, tenemos nosotros la palabra profética más segura, decía. Y los que la escribieron, no escribieron, fíjate lo que dice en su contexto, hermano, el original dice, no escribieron lo que se les pegó la gana a los seres humanos, sino que siendo inspirados por Dios, bien, hermano, toda la palabra y cada una de las letras y consejos que están en la escritura, no se le ocurrió a Pedro, les voy a poner esto para hacerle la vida más difícil a Sarita, voy a poner esto. No, hermano, no. Siendo inspirados por Dios. ¿Qué es esto? Que nace en el corazón de Dios. Entonces, hermano, Dios es el autor del ministerio y de la administración. El creyente, tú y yo, somos el instrumento para ministrar a otros. El ministerio entonces, o la administración, tiene su fundamento en el carácter de Dios. ¿Cómo vino Dios, hermano? ¿Vino a ser servido o a servir? A servir, hermano. Dios mismo entonces viene a ponernos en su humanidad el ejemplo de lo que Él desea que todos y cada uno de nosotros hagamos. Sírvanse unos a otros y edifíquense unos a otros. Él entonces es el fundamento porque nace de su carácter, de su corazón, de su pensamiento. Y Él pone la iniciativa, hermano, como aquel que sirve, como aquel que salva y como aquel que se ha revelado para la gloria de su nombre, hermano. Y ha creado para sí un pueblo celoso de buenas obras. Así que, hermano, ministrar y lo que te he dicho, todo lo que te he dicho hasta ahorita, hermano, ha nacido en el corazón de Dios. Si tú no lo haces, no estás escuchando a Dios.
No estás haciendo su voluntad, ni estás practicando sus mandatos. Segundo, nace entonces primeramente en el corazón de Dios el ministrar o el ministerio. Segundo, la participación en la obra redentora de Jesús Cristo. Y es que, hermano, ministrar implica colaborar, ahí te va, en el propósito de Dios de reconciliar al ser humano con Él mismo. El ministerio es parte del proceso por el cual Dios, fíjate, restaura entre Él y nosotros la comunión perdida, forma el carácter de Cristo en el creyente y nos está edificando continuamente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que nosotros entonces pongamos en práctica todo lo que Él quiere enseñar. Por eso te advertí antes, hermano. Si Dios te ha tratado con amor, ama a los demás. Si ha tenido misericordia de tu vida, ten misericordia de los demás. Si ha tenido compasión contigo, ten compasión con los demás. El ministerio entonces es parte de ese proceso. ¿Qué iniciamos haciendo, hermano? Pues depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ningún ministerio ni ninguna administración va a ser eficaz sin la acción del Espíritu Santo. Él es el que tiene que dirigir esa parte. El Espíritu Santo, hermano, no pienses que es, ya fuiste bautizado y oraste en lenguas. El Espíritu Santo nos capacita, nos guía, nos da poder espiritual y termina produciendo un fruto en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, hermano, tenemos que tener una dependencia totalmente de Él. Y recuerda siempre esto que te voy a decir, hermano, porque debemos de tomarlo bien en cuenta. El ministro no es la fuente del cambio, es Dios. Hace muchos años decía una hermana, oramos por allá arriba por allá, ay, venía con un dolor, hermano. Dice, es que tengo piedras en la vesícula. Y oramos por ella y Dios la sanó. Fíjate cómo te dije, Dios la sanó. Tiempo después viene, oiga, pastor, es que a mi hija le está doliendo y usted oró por mí. Y pues sí, hermana, pero pues esa fue cosa que el Señor quiso hacer en ese momento. Voy a orar por tu hija, pero no esperes que porque la traes nuevamente con uno va a suceder, porque eso ya es dependiendo de la voluntad, la autoridad y el poder que Dios quiere ejecutar en ese momento, Porque nosotros debemos siempre de entender esto, hermano. El ministro no es la fuente del cambio, es Dios. Siempre será Dios. Dios será siempre, hermano, el que estará ministrando la vida de su pueblo y estará haciendo milagros, prodigios, maravillas, hermano. Dios, siempre Dios. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que tener la orientación correcta dentro del cuerpo de Cristo para que sea edificado. ¿Por qué te menciono esto, hermano? Porque el ministerio o la administración tienen una dimensión comunitaria. Porque el objetivo de ministrar o de la administración es fortalecer la fe, promover la madurez espiritual, fomentar la unidad, manifestar el amor de Cristo entre todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos no son aparte de ti, son parte de ti. Mis hermanas que danzan no son un grupo aparte, son parte de la iglesia. Así tanto unos como los otros, como los pastores, como los diáconos, como los niños, como los ancianos, todos somos la iglesia de Jesús Cristo.
Porque si nosotros no tenemos bien claro eso, hermano, y nos sentimos parte diferente o dividida de los demás, entonces, hermano, estarás ministrando sin ministrar, ¿eh? Cuidado. Porque el ministerio o la administración tiene una dimensión comunitaria. Y te vuelvo a repetir, el objetivo es fortalecer la fe, promover la madurez espiritual, fomentar la unidad y manifestar el amor de Cristo unos para con otros. Quinto, hermano, hay una finalidad doxológica, hermano. ¿Y a qué nos referimos con doxológica, hermano? Que tiene como propósito principal exaltar la gloria de Dios. Porque la finalidad del ministerio o de la administración, hermano, siempre va a ser la gloria de Dios. Toda acción ministerial que nosotros tengamos, hermano, debe de dirigirse siempre la atención hacia que Jesús es el Señor y no hacia nosotros. Decía, yo creo que sí lo has escuchado. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Mira, lo tenía aquí, hermano, y se me fue. Paul Washer dice. Ya murió R.C. Sproul. Ya murió, comentó como 4 que habían muerto. Y no por eso se detiene la obra, porque el que vive y reina es Cristo Jesús. Y Él es el que va a estar sosteniendo siempre su obra, a pesar de las limitaciones del ser humano o de que el ser humano esté o no esté. Por eso, hermano, nosotros debemos de dirigir siempre nuestra atención hacia la administración o el ministerio que debe de estar enfocado en glorificar a Cristo. Ese es, hermano, uno de los puntos esenciales de todo ministerio, de toda administración. Es una administración auténtica delante de Cristo, donde dirigimos nuestra atención hacia Él y no hacia nosotros. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Esto siempre va a ser necesario en la vida del ser humano, mi hermano. Nada de lo que sucede dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo a nivel universal, hermano, depende de lo que el ser humano haga. No, hermano, no. ¿Y sabes por qué? La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años de existencia, desde Hechos capítulo 2 hasta ahorita, hermano. ¿Sabes cuántos han pasado líderes, superapóstoles? ¿Sabes cuántos han pasado, hermano, a lo largo de toda esa historia? Yo tampoco, hermano, pero me imagino que muchísimos. Pero la obra de Cristo continúa y seguirá, hermano, continuando hasta que Él empiece a manifestar la obra de los últimos tiempos, hermano. Entonces, ¿qué significa ministrar, hermano? Digámoslo en una sola frase, mi hermano. Ministrar es que tú y yo participemos, pero no participemos solos, que participemos bajo el poder del Espíritu Santo. En esta obra, hermano, en esta comunidad, en donde su gracia y su verdad están edificando continuamente la vida del pueblo de Dios, y en el cual, hermano, el pueblo de Dios está y hemos estado aprendiendo a que debemos de manifestar siempre gloria hacia nuestro Cristo. Y mira, mi hermano, ministrar en la iglesia, tomando en cuenta todo lo que te he mencionado, hermano, nosotros podemos identificar algunas verdades respecto a ministrar o a dar nuestro servicio dentro de la iglesia. Ahora, mi hermano, nosotros tenemos que empezar a hacer comparaciones. ¿Ministré o ministré sin ministrar? Ministramos nosotros al pueblo de Dios, a los creyentes, como respuesta a un mandato bíblico. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos,
A libertad fuiste llamado. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Así es como nosotros ministramos, hermano, a los creyentes, porque estamos respondiendo a un mandato que está en la Escritura. También, hermano, nosotros ministramos en conformidad con nuestros dones, con nuestros recursos o con nuestras posibilidades. Romanos 12, 6 al 8. De manera, dice, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Ya no quiero. Te estás perdiendo la gran oportunidad que Dios te da de ministrar a su pueblo. Te la estás perdiendo. ¿De qué habló? El don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, habla de dones espirituales. El de servicio en servir, dijimos, con tus posibilidades. El que enseña en la enseñanza, con tus recursos. El que exhorta en la exhortación, con tus posibilidades. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, bríndelo con alegría. Dones, recursos, posibilidades, hermano. Es lo que Dios nos ha dado. Es lo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Porque además, hermano, ministramos según la necesidad de los hermanos y la oportunidad que el Señor nos presenta a cada uno de nosotros. Gálatas 6:10. Así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros además, hermano, ministramos para la edificación de la iglesia. Hago un paréntesis. Es que el pastor, ¿y tú? ¿Y tú qué ministras? No, es que el pastor, ¿tú qué ministras? Porque siempre terminamos echándole la culpa al pastor cuando nosotros, según la Biblia, tenemos una responsabilidad escritural, espiritual, para ministrarnos y edificarnos unos a otros. Es que el otro pastor, es que aquel pastor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pensamos que es así? Porque ignoramos que el Señor nos ha puesto una labor a todos y cada uno de nosotros. Todos los que ministramos, hermano. ¿Y quiénes ministran? ¿Quiénes dijimos que ministran? Todos, hermano. Tenemos una responsabilidad para la administración de la iglesia. Dice la Escritura, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si no lo hacemos, hermano, ¿qué crees? Somos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, siendo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el texto mencionó a los ministerios, mencionó al cuerpo de Cristo, mencionó, hermano, a todos y cada uno de los que integramos la iglesia. Así que, hermano, no lo hagas ni por ti, ni por tu amigo en la iglesia, ni por los pastores, ni por los diáconos. Hazlo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla,
A ver cómo son tus palabras, hermano. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Ves lo que nos dice la Escritura, mi hermano? Que nosotros debemos de hablar. Hablemos conforme a la palabra de Dios, y si ministramos, ministremos conforme al poder que Dios nos ha dado. ¿Ves lo que Dios está haciendo, está diciendo ahora de tu habilidad? De la habilidad que Dios te ha dado humana. Dice que es poder que le ha dado, y quiere que lo ocupemos en la iglesia, que lo hagamos unos con otros, que tengamos bien presente mayormente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, mi hermano, ministrar en la iglesia es responsabilidad que todos tenemos de servirnos unos a otros. Así lo hizo Cristo, de acuerdo a nuestros dones, a nuestros recursos y a nuestras posibilidades. Porque ya no queremos, hermano, ya no queremos ministrar sin ministrar. No nos llenemos de actividades, ministremos y sigamos ministrando, para no ministrar sin ministrar. Así que, hermano, según la necesidad que tengamos unos a otros, hermano, esta no es una responsabilidad solamente de los pastores o los líderes. Esto es el llamado que todos los creyentes tenemos. ¿Sabes cuál, hermano? Que debemos de servir a nuestros hermanos. Debemos de servir a nuestros hermanos. Ponte de pie, vamos a orar.